Estás escuchando Es la Mañana de Galicia. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina Es Motor en Galicia. Orgullosos de Mazda. Y arrancamos, nunca mejor dicho, a hablar de motor. Julio González de motorgallego.com, buenos días. Buenos días, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días otra vez, que ya hemos hablado antes. Oye, tenemos a un amigo al que le están echando los perros por ahí fuera, como si fuera un apestado. Me refiero al presidente de la escudería La Lindeza, Toño Troitiño. Toño, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién te mandaría a ti meterte en esta historia? ¿Por qué, hombre? ¿Por qué? Hombre, porque, a ver, solo con que anuncies que vas a ser candidato ya hay gente que se está poniendo nerviosa. Pues sí, la verdad es que está pasando un poco eso, pero yo creo que el mundo está hecho de valientes también, ¿no? Di que sí. Claro, y bueno, desde aquí pues valentía vamos a tener la suficiente y lo que sí estamos más que convencidos es que en el año 2022 va a haber un cambio, eso lo tenemos más que claro, y que va a cambiar el rumbo de esa federación seguro. Una federación que será mucho más participativa, transparente y centrada para la gente que es protagonista de este deporte, que es lo importante, ¿no? Os de la Lin sempre fostedes moi votados pa diante. Di que sí, di que sí. Julio, venga, adelante. Hola, Toño, buenos días. Buenos días. Mira, comentario que se está oyendo por ahí, que vuestra intención cuando montasteis la precandidatura en este momento, que era la de crear un campeonato gallego paralelo al de la Federación Gallega, cuando lo que realmente fue crear la Copa de España de Rallys. Sí, es que me hace muchísima gracia escuchar esas cosas, porque realmente en ningún momento se pretendió hacer nada paralelo a la Federación, ni nada por el estilo, y la creación de la Copa de España tampoco, aunque yo en medio dije que yo fuera uno de los que moviera ese tema, no es que mi intención fuera crear una Copa de España, para nada. La Copa de España ya la había una Copa de España de escuderías, y pasó a llamarse Copa de España de Rallys, nada más, simplemente. Y ahí intenté que nuestra escudería tuviera una entrada haciendo una preinspección para el Campeonato de España, de rallies otra vez, para que tuviera una cabida, para ubicar nuestro rally. Y después se fueron sumando ciertas escuderías y personas, y ahí apareció también el grupo Recalvi para promocionarla. Y fue lo que se hizo realmente, no para nada intentamos crear nada paralelo a la Federación Gallega de Automovilismo. No, simplemente buscar una cabida, unas pruebas que estaban trituradas por una Federación Gallega de Automovilismo. O sea, que si no hacéis la Copa, el Rally del Cocido no se celebraría, según lo que estoy intuyendo, lo que estás comentando. Hombre, está clarísimo, eso lo dije siempre y lo voy a seguir manteniendo. La escudería de la Lindeza es una escudería donde prima la democracia y democráticamente se tomó la decisión de que no iba a seguir haciendo el rally en el Campeonato Gallego de Rallys, por lo menos mientras estuviera este señor de presidente. Y con el cambio de fechas por la pandemia, o sea, lo que ha pasado todo este año, las fechas, pues oye, no coincide la prueba nacional con el gallego. Pero ¿tú no te crees que cuando ya se estabilice un poquito, o sea, de cara a la temporada que viene, no se hará coincidir pruebas del Campeonato Gallego con la Copa de España por fastidiar un poquillo? No sé qué malo eres, Julio. Hombre, pues no lo sé, algunas coincidencias de fechas. Yo lo que tengo clarísimo es que si nuestro rally coincide con cualquiera, por mi parte vamos a intentar de que no coincida, aunque yo también ahora intento separar un poquito lo que es la escudería de lo que es mi candidatura, aunque de momento soy presidente, mi intención es no seguir de presidente de la escudería, y la idea es que no coincidan. Pues oye, cada persona verá lo que quiere hacer. Lo que está claro es que hay un presidente que intenta amordazar a todos los federados que le llevan un poco la contraria y que apuestan por un cambio. Y nosotros pues vamos a intentar ayudar a toda esa gente, escuderías y pilotos que se están sintiendo un poco presionados para que así no sea, ¿no? Y está clarísimo que la gente al final va a sacarse ese miedo de encima y va a apoyar una alternativa, eso está clarísimo. Hombre, es lo que debería ser. ¿Y qué te parece lo que ha pasado con el Rally de Noia, que de estar aplazado por el tema de la pandemia, que no se podía hacer, de repente haya desaparecido?
y se haya creado una nueva prueba, que es el Rally Ribeira Ría da Rosa, si no me equivoco, con una nueva escudería, y qué coincidencia. Al frente de la escudería, o sea, como secretario, está uno de los vicepresidentes de la FGA. Bueno, yo lo que no voy a meterme es en las decisiones personales de la vida de otros. Claro, lo que quiera hacer esa gente que esté dentro de la federación y lo que quiera hacer la federación, hombre, yo siempre vamos a criticar que se haga daño a pruebas y a federados, ¿no? Eso lo tenemos más que claro. Y, a ver, prueba de ello es que se está viendo que nosotros salimos al paso cantidad de veces en injusticias que se están cometiendo. Bueno, que sepan todos que van a tener nuestro apoyo y vamos a apoyarlos. Ahora, lo que quiera hacer una persona o dos personas con una prueba, pues eso ya es su vida. Pero bueno, yo lógicamente no comparto, además viendo que esa gente, pues, de la que me hablas, creo que formaba parte de la escudería anterior. Y bueno, me parece un poco una puñalada hacia sus compañeros. Pero bueno, cada uno. Sí, no, formaban parte de la escudería Verdarecho, pero es que, por ejemplo, el Rally de Noya, junto con Glococido, Surco y alguno más que me dejo en el tintero, son las pruebas estrella del gallego. Sí, bueno, hay alguna más también que es prueba estrella, que no, sí, por supuesto, que quedaron ahí, pero bueno, son pruebas muy importantes dentro del calendario y bueno, lo que pasa es que aquí hay una cosa, y es que el presidente inhabilitado sigue manejando los hilos de la federación desde la sombra. Eso lo sabe todo el mundo. A ver, tenemos más que testigos de que así está siendo, de que está coaccionando. Y bueno, nosotros no nos va a temblar el pulso si tenemos que presionar a quien tengamos que presionar o denunciar lo que sea para que incluso que tenga que ser inhabilitado durante más tiempo. O sea, a ver, yo creo que no está obrando como tiene que obrar lo que dice su inhabilitación, pero bueno. También me hace gracia que hay alguna gente, algunos medios que dicen que está inhabilitado voluntariamente. Sí, claro, pudo haber recurrido ese fallo, pero claro, si recurre ese fallo, me pregunto yo qué pasaría en el año 2022. Seguramente que no se podría presentar. Claro, ahí está el tema. Entonces, caería la inhabilitación en el 22, claro. Y no se podría presentar. Entonces, la voluntariedad de él, pues menuda voluntad que tiene, ¿no? Más que voluntad, estrategia, que tampoco es ninguna tontería, es decir, está en su derecho de hacerlo. De todas maneras, Toño, a ver, déjame que sea malo. Vamos a ver, nuevas pruebas, nuevas escuderías, cositas que antes no se hacían y que ahora se están haciendo y aparecen de la noche a la mañana. A ver, ¿aquí se puede estar intentando algún tipo de maniobra para conseguir más votos el día que lleguen las elecciones? A mí esto me parece como un boxeador cuando está groggy. Cuando le das un gancho de estos de izquierdas muy fuerte y empieza a tambalearse por todo el ring y empieza a soltar guantazos al aire y me parece que es lo que está haciendo, está intentando sacarse partido de donde sea para salir beneficiado, probablemente, no lo sé. Es lo que dice la gente, por así decirlo. Claro. Pero bueno, yo veo que está medio groggy, en cualquier momento puede caerse a la lona. Es lo que percibo y lo que percibimos nosotros, ¿no? Pero bueno, él verá lo que hace. A mí lo que me fastidia es que se meta a terceras personas por medio, que a lo mejor incluso presionadas, pues dicen que sí y después pues están metidos en un marrón, ¿no? Claro. Eso es lo que me preocupa. Oye, una pregunta de curiosidad personal. Vamos a ver, yo intento ser lo más ecléctico posible, primero porque creo que es nuestra labor como medio de comunicación, pero vamos a ver, ¿en algún momento el presidente de la Federación se ha puesto en contacto contigo para hablar? No, desde que le comuniqué la decisión, pues en ningún momento. Lo único que me llegan son globos sonda, como se suele decir, ¿no? Ya. Y comunicados. Llamando al político de turno y bueno, la última noticia fue que esto ya no lo hizo él, lo hizo la presidenta esa que tenemos, que yo no sé si es presidenta, porque realmente yo es que no le escuché unas declaraciones en ningún sitio, yo qué presidenta, si no lo sé. Sí, bueno, va a algunas pruebas ahora acompañada de su marido.
y tal, pero lo único que me llegó fue un correo, un correo electrónico, no, una carta certificada donde me piden que presente alegaciones por unas declaraciones que hice en un programa de streaming para que presente las alegaciones consideradas oportunas, para que hizo traslado al comité de apelación. Me imagino que la idea será inhabilitarme, ¿no? Amigo, o sea que lo que quieren es inhabilitarte para que no puedas presentarte. Claro. Mira tú. La idea es inhabilitarme o expulsarme de la asamblea, o no, yo no sé realmente las pretensiones que tienen. Pero... Bueno, esto ya es repetitivo de otras ocasiones, o sea... Ya no te sorprende, sí, no, esto ya sabíamos que iba a pasar, porque al final, si tú por hacer unas declaraciones que tú consideras que son así, y aparte que podemos aportar testigos y documentos de todo lo que yo dije en ese programa... Pues si te van a inhabilitar, entonces ¿en qué mundo vivimos? ¿Esto en qué consiste? ¿En que ellos puedan hablar, dentro de su chiringuito familiar puedan hablar y nosotros estemos todos callados? O sea, pues ¿qué democracia es esta? Toño, déjame un segundito que tengo que hacerte ahora una pregunta que me interesa mucho hacerte, pero déjame que hable de nuestro patrocinador, que si no luego nos quitan el patrocinio y no podemos aguantarlo. Perdona un minuto. Dime. Como dijo Yago Camaño, pues yo también estoy dispuesta a probarme un Hyundai de esos. No sé si es un Hyundai. No, es un Mazda. Es un Mazda. Eso, es un Mazda. Nuestro patrocinador Augasa, que es el concesionario de Mazda en Vigo, que ya tiene disponibles el Mazda 3 y el Mazda CX-30 con el nuevo motor Skyactiv X de 186 caballos, es un tiro, con entrega de potencia muy progresivo, consumos muy bajitos y algo que a mí me encanta particularmente, que es silencio absoluto dentro del habitáculo. Puedes hablar sin tener que gritar. Vayan ustedes a probar uno de los coches más fiables y seguros del mundo. Bueno, aparte de eso, naturalmente, tienen toda la gama Mazda, porque Augasa hace algo que en este momento, pues es importante, es que asume lo que Julio denomina el impuesto revolucionario de matriculación. Y, por supuesto, sigue con ofertas en vehículos nuevos, kilómetro cero, seminuevos en condiciones especiales. Lo mejor, pues eso, visitarles en Gandarón 28 y en Gregorio Espino 5 para una mejor información. Eso sí, llamando por teléfono, 986 26 2300 o en augasa.es. Y, naturalmente, algo que también se aprecia mucho. Cuando te llevas un Mazda de Augasa, te lo entregan con el depósito lleno, porque así no te quedas tirado, ¿verdad, Julio? Por supuesto. Oye, de los pocos que lo hacen. Exactamente. Oye, Toño, por cierto, ¿y no puede hacer nada el Consejo Superior de Deportes en todo este tipo de cosas? Bueno, yo creo que en primera instancia quien tiene más potestad sobre este tema es la Xunta de Galicia, ¿no? Aparte las competencias del deporte creo que están... Pues en la Xunta le quieren mucho a él también, sí. Pues no lo sé. Sí, no, te lo digo yo porque entrevistamos aquí al secretario general de Deporte, o sea que... y no veas lo que largó por aquella boquita. Y además con toda la razón del mundo, porque parece que le ha declarado la... Él siempre se queja... El presidente ahora suspendido de la Federación Gallega de Automovilismo de una persecución por parte de la Secretaría General de Deportes de la Xunta de Galicia. Y cuando se marchó a la Secretaría General de Deportes del último gobierno de Rajoy, también. Claro, el secretario general se ríe, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Julio. Pero es que me hace muchísima gracia eso, porque realmente está José Ramón Lete, se va, sí. O sea, tiene una guerra. Marta Míguez tiene una guerra. El señor Carlos Gracia, cuando era presidente de la Española, tenía una guerra. El señor Aviñó, que entra ahora, otra guerra. ¿Cuál es la persona la que está bien con este presidente? Ya sabes, lo del que va por la autopista en dirección contraria y lo oye por la radio. Dice, un tío loco en dirección contraria. Y dice, ¿uno? Vayan todos igual. Julio, remata, que se nos acaba el tiempo. Una cosa, Toño. Sacasteis un comunicado en el que decís literalmente: Iván Corral está a cociñar coas licencias un pucheirazo nas eleccións da FGA. Cuéntanos esto. Bueno, el tema es que pues se ha sacado de la manga una licencia que parece ser que por alguna jurisprudencia que hay por ahí que puede tramitar la Federación Gallega ese tipo de licencia. Las federaciones gallegas, pues es una historia que está ahí en el aire. La ley del deporte dice que cualquier licencia tramitada por cualquier federación autonómica pues tiene ámbito nacional. O sea, yo legalmente ya no puedo llegar a tanto.
Pero lo que sí no puede ser es que si una federación autonómica tramita una licencia estatal durante X años y este año la sigue tramitando, esos federados son federados autonómicos, que ellos la siguen tramitando, ¿no? Entonces no puedes negarle el derecho a voto. Eso es el pucherazo que nosotros decimos. Entonces, ¿qué hace este señor? Pues se crea una licencia autonómica, le dice a todos sus amigos que se saquen esa licencia y esos amigos pues le votarán a él. Yo me imagino que es eso. Y después que todos los demás pues se sientan bloqueados para que no le puedan votar. Entonces, ese es el traslado que le hacemos a la Xunta de Galicia y que le hicimos y que haremos llegar a cualquier sitio porque no es lógico. O sea, aparte de nuestro trabajo, que es apoyar a todo el mundo que se sienta presionado, que tenga cualquier tipo de problema y qué tal, y de nuestro programa electoral que estamos elaborando y que ya alguna cosilla ya podemos ir adelantando, pues está eso, fiscalizar todo lo que haga la Federación Gallega, porque no puede ser. O sea, no puedes inventarte tú lo que te da la gana y crear, por así decir, un programa electoral a la carta, un programa electoral no, un reglamento electoral a la carta. O sea, a ver, eso, ay, Dios mío. La Xunta tendrá algo que decir en eso, me imagino. Pues le preguntaremos a la Xunta, que además José Ramón es persona que suele hablar bastante claro. Se nos acabó el tiempo. Toño Troitiño, presidente de la Escudería La Lindeza. Un abrazo muy grande y seguiremos charlando porque hasta el día de las elecciones anda que no queda tiempo. Queda mucho, sí, la verdad es que queda bastante. Pero, un abrazo muy grande. Los meses pasan rápido. Eso también es cierto. Toño Troitiño, un abrazo muy grande. Buen día, hasta luego. Buen día. Gracias. Hasta luego, chao. Oye, Julio, venga, menciones que se nos echa el tiempo encima. Pues Neumáticos Justo da Cruz, en la calle Emilia Pardo Bazán, en Vigo, taller de mecánica rápida para motos y coches, teléfono para cita previa, 986 47 40 45 y con ofertas en este momento para conductores profesionales muy interesantes que merece la pena consultarlas. Y ANCA, concesionario oficial de KTM y Peugeot en Vigo, con recambios y accesorios para todas las marcas de motos y bicicletas, y si no las tienen, te las buscan y te las consiguen en Camino Seara 62 o a través de su web anca.es. Venga, vamos a revisar los resultados de las carreras que ha habido desde hace una semana para acá. Bueno, pues tuvimos el Rally Terra de Agua Camino de Santiago, que fue de todo menos agua, o sea, lo único que había era polvo, con José Antonio Suárez y Alberto Iglesias del equipo Recalvitín, que ganaron. El jeque Nasser Alatilla, 3 veces campeón del Dakar, quedó en segunda posición, e Iván Ares y David Vázquez quedaron en tercera posición con una prueba perfecta. Suárez ganó 7 de los 9 tramos e Iván ganó 2. Se pone como líder del CER José Antonio Suárez con 106 puntos. Foguete. Cohete Suárez con 106 puntos como líder del Supercer. Y Iván Ares en tercera posición con 58 puntos después del mal inicio con los 2 abandonos que ha tenido, ¿no? Ajá. Y como noticia increíble, Cristian García, el campeón de España de rallies en el 2016, que volvió a la competición en esta prueba con un N5 de RMC, de Roberto Méndez, quedando por delante de coches mucho más potentes. Eso es el que sabe conducir, hombre. Exactamente, es muy, muy bueno. Volvió a subirse al coche, le volvió a entrar el gusanillo y para adelante. Moito vicio ten, Dios mío. Bueno. A ver, MotoGP. Bueno, en MotoGP en el circuito de Gómelo de Cataluña de este fin de semana, bueno, pues Sergio García con Gas ganó en Moto3 y el Mundial está encabezado por 3 españoles. Pedro Acosta con KTM, Sergio García con Gas y Jaume Masia con KTM. Decir que Gas es la segunda marca de KTM. Pues las 3 KTMs o sea, ya. de líderes. Todo queda en la casa. En Moto2, Raúl Fernández en segunda posición, que es la misma que ocupa en el Mundial, y en tercera posición quedó Xavier Vidio. Y en MotoGP, espectacular la carrera de Miguel Oliveira, el piloto portugués de KTM, que fue perfecta. Joan Mir con la Suzuki acabó en cuarta posición y sigue como líder Fabio Quartararo, que finalizó la prueba con el mono abierto, o sea, con el mono abierto, imagínate lo que haga, porque se le cayó una de las protecciones del pecho y aún así acabó por delante de la Ducati de Jack Miller. Bueno, Fórmula 1, ¿qué tenemos? En Fórmula 1, el circuito de Bakú en Azerbaiyán. Primero Sergio Pérez con el Red Bull, segundo Vettel con Aston Martin y en tercera posición Pierre Gasly con Alfa Tauri, lo que era antes el Toro Rosso. Sí. Alonso en sexta posición y Sainz en octava. Pero fue una carrera rara, ¿no? Rara no, lo siguiente, rarísima. Es un circuito urbano, no hubo accidentes, pero hubo 2 reventones. Uno, el de Lance Stroll, y casi al terminar, a 5 vueltas para el final, pincha Verstappen, cuando iba de líder. Sale el coche, o sea, pinchó y se dio un golpecito contra las protecciones. Sí. Salió el coche de seguridad y al final bandera roja. Todos los coches para el pit lane a falta de 2 vueltas. Normalmente, cuando una carrera ya lleva el 75% disputado,
se puede dar por terminada y el ganador es el que pasó por meta la última vez. Sí. Bueno, pues lo increíble, lo que nunca se ha visto en Fórmula 1, a 2 vueltas para el final se hace salida desde parrilla. Bah. Es decir, 2 vueltas, una para colocarse y una carrera de Fórmula 1 a una vuelta. ¿Y eso a quién? O sea, ¿cuál es el objetivo según tu opinión? Yo, según mi opinión, era favorecer a Mercedes, porque Hamilton iba de segundo. El Mercedes va como un tiro, todos sabemos lo que anda ese coche. Y como al estar Sergio Pérez de primero y ponerse Hamilton de segundo, la intención, desde mi punto de vista, era favorecer que Mercedes ganara. ¿Qué pasa? Que en la salida Hamilton se pasó 3 pueblos, se pasó de frenada y al final, pues oye, ganó Checo Pérez. Pero, por ejemplo, Alonso salía en la posición 10, me parece que era, y acabó en la 6ª. O sea, una salida perfecta de 10. Benefició a Alonso. Claro. Porque están todos juntos ahí, salen todos, pues oye, es una vuelta nada más. Yeah. Hay que conseguir cuantos más puntos mejor. Y Alonso, perfecto, acabando en 6ª posición. Oye, ¿qué pasa con la promoción de los coches eléctricos de la ministra? Pues que siguen igual, y yo le estoy dando más vueltas, y cada vez que le doy una vuelta sale peor. Bueno, estábamos hablando de que para cargar el coche eléctrico lo mejor es que lo hagas en casa, por las noches, porque si lo haces en una electrolinera o en un parking y demás, te van a sablear. Sí. Pero es que hay un pequeñito tema que no hemos hablado de él, que es la potencia eléctrica que tú tengas contratada en casa. Porque normalmente en casa particular, pues tienes lo básico, lo sencillo, pues para los electrodomésticos, por si tienes calefacción y demás. Pero si pones un cargador para el coche eléctrico, estamos hablando que tienes que aumentar tanto la potencia como el amperaje. Claro. Y del mínimo, que pueden ser 52, 53 euros, pasas a 95, 97 euros solo de mínimo mensual. Vamos, se te duplica de un día para otro. ¿Y con la subida encima del precio de la electricidad? Claro, el precio de la electricidad, le sumas la potencia, le sumas el precio del coche, que normalmente viene siendo sobre un 35 o 40% más que el mismo equivalente en gasolina o en diésel, y es que para amortizar un coche eléctrico en este momento tienes que rodar entre los 150.000 y 200.000 kilómetros. Barbaridad. Y bueno, y luego lo de que ahorras CO2, una leche. Porque hay que fabricarlo. Exactamente. El CO2 que ahorras es el que emite el coche. Sí, ya está claro. Es lo único que emites, porque según un estudio de una consultoría alemana que estuve leyendo esta semana, fabricar un coche eléctrico supone una emisión de gases de entre un 25 y un 30% más que en la fabricación de un coche de combustión normal. Y el tema del CO2, no emite CO2, pero sí emite muchísimas partículas al aire, al medio ambiente. Porque al ser el coche mucho más pesado, las ruedas y el asfalto sufren mucho más desgaste. Vale, o sea, oye, son microvirutas. Venga, un par de últimas referencias que tenemos que cortar. Desguaces Catoya en Pollo, en Avenida Indubique 14, teléfono 986-87-3800, con todas las piezas de todas las marcas y modelos, con un año de garantía, a través de su tienda online o sus instalaciones. Nuevo horario, de lunes a viernes, de 8 a 4 de la tarde. Y Vigo Parking, al lado del aeropuerto de Peinador, 100% al servicio para sus clientes, tanto de avión como de tren, y ahora incorpora limpieza interior con ozono en todos los coches de sus clientes. Teléfono para cita 644-2714-18. ¿Alguna cafrada? Tenemos una buenísima. A ver. Un conductor de un motocultor en La Cañiza, en un chimpín, tuvo un accidente y le hicieron, pues dio positivo por alcohol, positivo por drogas, sin ITV en el chimpín, sin seguro y no tenía permiso de conducir. Ni permiso, o sea, nada. Nunca se había sacado el carnet de conducir. Ay, Dios mío, que no pasan más cosas porque el señor no quiere. Julio González de motorgallego.com, buena semana. Igualmente, Ignacio, buenos días. Y ustedes no se muevan, que todavía tenemos que contarles más cosas. Primero, noticias de España, desde Madrid. Y acto seguido, Sandra Fares les contará lo que ha encontrado rebuscando entre las últimas noticias de Galicia. Volvemos enseguida, hasta ahora mismo. Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, ha patrocinado Es Motor en Galicia. Orgullosos de Mazda.